Si el motor fallaba en pleno vuelo, no había segunda oportunidad. Era un descenso sin control, una caída inevitable hacia el suelo. Pero en el corazón de estos pioneros había algo mucho más fuerte que el miedo, una obsesión casi febril por conquistar el aire. Estos hombres, los pioneros de la aviación, no eran solo ingenieros o mecánicos, eran aventureros en el sentido más puro de la palabra. Algunos, directamente, eran temerarios, personas que encontraban en el riesgo extremo una forma de vida. La carrera no prometía grandes premios en dinero, no había millones en juego. Lo que prometía era algo intangible pero inmensamente valioso: prestigio. Y, sobre todo, la posibilidad de demostrarle al mundo que el avión no era solo un juguete peligroso, un capricho de excéntricos, sino una herramienta que podía cambiar el futuro de la humanidad. Multitudes enormes se reunieron ese día para mirar. Había una mezcla de fascinación y morbo en el aire. No sabían si estaban presenciando el nacimiento del futuro o una tragedia anunciada. Cada despegue era un acto de fe ciega. Cada aterrizaje exitoso, un auténtico milagro que se celebraba con alivio y asombro. Pero lo que ocurrió ese día, y en los días y años que siguieron, no solo cambió la percepción del vuelo. Lo que estaba cambiando, sin que la mayoría lo supiera, era la velocidad misma del mundo. Aquella carrera no fue un evento aislado. Fue la chispa que encendió una hoguera. Era la era de los grandes premios aéreos, competiciones financiadas por magnates de la prensa y entusiastas adinerados que querían impulsar el desarrollo de la aviación. Nombres como el Daily Mail en Inglaterra ofrecían sumas astronómicas para la época. Por ejemplo, 10.000 libras esterlinas para quien lograra volar de Londres a Manchester. Esto no era solo por amor al deporte. Era una estrategia de marketing brillante. Cada intento, cada éxito y cada fracaso llenaba las portadas de los periódicos. La gente seguía las hazañas de estos pilotos como hoy seguimos las finales de un mundial de fútbol. Héroes como Louis Blériot, que en 1909 cruzó el Canal de la Mancha, se convirtieron en celebridades internacionales de la noche a la mañana. Su vuelo fue un punto de inflexión. Demostró que un avión podía cruzar una barrera natural significativa, que una isla como Gran Bretaña ya no estaba tan aislada. Psicológicamente, fue un impacto tremendo. El mundo, de repente, se sentía más pequeño, más conectado. Pero cada uno de estos vuelos pioneros era una odisea llena de peligros. Blériot voló sin brújula, guiándose a ojo cuando podía ver la costa. Su motor se sobrecalentó y tuvo que pasar por una pequeña lluvia que, afortunadamente, lo enfrió lo suficiente como para seguir. Aterrizó de mala manera, rompiendo la hélice y el tren de aterrizaje, pero estaba vivo y había triunfado. Estos pilotos tenían que ser mucho más que simples conductores. Eran sus propios mecánicos, meteorólogos y navegantes. Tenían que conocer su máquina a la perfección, sentir cada vibración, escuchar cada ruido del motor para anticipar un fallo. Volaban a la intemperie, con el viento helado golpeándoles la cara, cubiertos de aceite que salpicaba del motor. La hipotermia era un riesgo constante. La desorientación, otro. Si se encontraban con una nube densa o niebla, estaban literalmente volando a ciegas. Muchos se perdieron para siempre de esta manera. Sus restos y los de sus frágiles aviones nunca fueron encontrados. Y luego estaban las máquinas en sí. Los motores de principios del siglo XX eran una pesadilla de ingeniería. El motor rotativo, muy popular en la época, era ligero y potente, pero tenía un gran inconveniente. Para controlar la velocidad, en lugar de un acelerador, los pilotos tenían un interruptor de encendido-apagado. Para reducir la potencia, literalmente cortaban la ignición de los cilindros de forma intermitente. Esto provocaba que el combustible no quemado se acumulara y, al volver a encender, a menudo salía despedido en llamas. No era raro que los pilotos tuvieran que lidiar con llamaradas saliendo del motor a escasos metros de su cara. La propia estructura del avión era otro desafío. La madera y la tela eran susceptibles a la humedad, al sol, a todo. Un aterrizaje un poco brusco podía quebrar un ala o el fuselaje.
y las reparaciones se hacían sobre el terreno, con lo que tuvieran a mano. Estos hombres llevaban consigo cajas de herramientas, alambre, parches de tela y pegamento, listos para reconstruir su avión en medio de un campo. Era una mezcla de valentía, locura y una habilidad técnica increíble. La tasa de mortalidad era espeluznante. Se decía que ser piloto de carreras aéreas en aquella época tenía una esperanza de vida similar a la de un soldado en el frente. Cada vuelo era, literalmente, jugarse la vida. Pero la fascinación del público crecía con cada hazaña. Las ferias aéreas se convirtieron en eventos masivos. La gente pagaba por ver a estos hombres pájaro desafiar a la gravedad. Había un elemento de circo, de espectáculo, que atraía a las multitudes. Acróbatas aéreos como Adolphe Pégut, el primer piloto en realizar un rizo o looping, demostraron que los aviones podían ser controlados en maniobras extremas, lo que abrió la puerta al combate aéreo años después. Pero en ese momento era pura audacia. Imaginen la escena. Un piloto, en un avión de tela, poniéndolo boca abajo voluntariamente por primera vez en la historia, con miles de personas conteniendo la respiración desde el suelo. El impacto de estas carreras y exhibiciones fue profundo. Primero, aceleraron la innovación tecnológica a un ritmo vertiginoso. La competencia obligaba a los diseñadores a construir aviones más rápidos, más estables y más confiables. Los motores se hicieron más potentes, los diseños aerodinámicos más eficientes. Lo que se aprendía en las carreras se aplicaba casi de inmediato en la aviación comercial y militar. Segundo, cambió la mentalidad del público. El miedo dio paso a la admiración y, finalmente, a la aceptación. El avión dejó de ser una curiosidad para convertirse en una posibilidad real de transporte. Y tercero, forjó una nueva clase de héroe: el aviador. Un individuo que combinaba el conocimiento de un ingeniero, la destreza de un atleta y el coraje de un explorador. Estos hombres y mujeres, porque también hubo mujeres pioneras extraordinarias como Harriet Quimby o Raymonde de la Roche, se convirtieron en los ídolos de una generación. Sus historias de aventura y riesgo capturaron la imaginación del mundo entero. Cada noticia sobre un nuevo récord de distancia, de altitud o de velocidad era seguida con fervor. Poco a poco, la locura de unos pocos se fue convirtiendo en el sueño de muchos. Las rutas aéreas comenzaron a trazarse, primero para el correo y luego para los pasajeros. Cruzar un continente o un océano en cuestión de días, y luego horas, dejó de ser ciencia ficción. Todo esto fue construido sobre los hombros de aquellos que, en los primeros días del siglo XX, se atrevieron a subirse a esas frágiles máquinas de madera y tela. No lo hicieron por dinero fácil, ni por una seguridad que no existía. Lo hicieron por la gloria, por el desafío, por esa necesidad humana tan profunda de ir un poco más allá, de alcanzar lo que parece inalcanzable. Ellos no solo volaron, nos enseñaron a todos que el cielo ya no era el límite. Y sin embargo, cada vez que despegaban la pregunta en la mente de todos, y seguramente en la suya propia, seguía siendo la misma. ¿Sería este el vuelo que los llevaría a la gloria, o el último de sus vidas? La carrera aérea de 1911 demostró algo fundamental. Volar podía ser controlado. No era seguro, no era cómodo, pero era posible. A partir de ese momento, los aviones dejaron de ser curiosidades de feria y comenzaron a verse como herramientas. Herramientas para el correo, para la guerra, para acortar distancias que hasta entonces eran imposibles. Fue un punto de inflexión radical en la historia de la humanidad. Piensen en esto por un momento. Antes de esa carrera, volar era visto casi como un acto de magia, una excentricidad para soñadores y temerarios. Después, la percepción cambió para siempre. El avión se convirtió en una promesa tangible, una tecnología con un potencial casi ilimitado. En pocos años, los mismos países que miraban con escepticismo, los mismos gobiernos que consideraban a los pioneros de la aviación poco más que artistas de circo, empezaron a invertir millones en desarrollo aéreo. De repente, las alas de madera y tela no eran solo para el entretenimiento de las multitudes, sino el futuro del transporte, la comunicación
y, por supuesto, el poder militar. Esta transición fue increíblemente rápida. Lo que una década antes parecía ciencia ficción, ahora se estaba convirtiendo en una prioridad nacional. Las oficinas de patentes se llenaron de nuevos diseños de alas, motores más potentes y sistemas de control más precisos. El mundo había contraído la fiebre del vuelo. La Primera Guerra Mundial aceleró todo de una manera brutal y sin precedentes. Los pilotos pasaron de competir por trofeos y fama a combatir por sus vidas y por sus naciones. Los cielos, que antes eran el escenario de carreras amistosas, se convirtieron en un campo de batalla tridimensional, donde la habilidad y la audacia lo eran todo. Las elegantes maniobras que antes asombraban a los espectadores, ahora eran tácticas de vida o muerte. Y la aviación dejó de ser un espectáculo para convertirse en una necesidad estratégica. Cada bando sabía que dominar el aire podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Los aviones pasaron de ser frágiles máquinas de reconocimiento a cazas mortales y bombarderos que podían cambiar el curso de una batalla en cuestión de minutos. El desarrollo tecnológico que en tiempos de paz habría tardado décadas, se comprimió en apenas 4 años de conflicto. Pero todo, absolutamente todo, empezó ahí. Con máquinas frágiles que parecían a punto de desintegrarse con una ráfaga de viento. Con pilotos sin protección, sentados a la intemperie, expuestos al frío, al aceite del motor y al peligro constante. Sus únicos instrumentos eran una brújula, un altímetro rudimentario y su propia intuición. Volaban guiados por ríos, vías de tren y la posición del sol. Con una carrera que nadie, ni siquiera los propios participantes, estaba seguro de que terminara bien. Cada despegue era un acto de fe, cada aterrizaje exitoso, un pequeño milagro. Estos hombres no solo estaban probando máquinas, estaban probando los límites de la resistencia y el coraje humano. Hoy, más de un siglo después, volamos sin pensarlo. Nos subimos a un avión como quien toma un autobús. Nuestra mayor preocupación es si el vuelo saldrá a tiempo o si tendremos suficiente espacio para las piernas. Nos quejamos del asiento, del retraso, del equipaje. Hemos normalizado tanto el milagro de volar que hemos olvidado lo extraordinario que es. Cruzamos continentes y océanos en cuestión de horas, en cabinas presurizadas y climatizadas, viendo películas y bebiendo un refresco. Hemos perdido la perspectiva de lo que realmente significa desafiar la gravedad y surcar los cielos a 800 kilómetros por hora. Pero cada vuelo moderno, cada avión de pasajeros, cada dron de reparto, es heredero directo de aquella locura inicial. La tecnología que nos permite viajar con tanta seguridad y comodidad hoy en día se construyó sobre los cimientos de esos experimentos peligrosos, de esos fracasos estrepitosos y de esos triunfos agridulces. Los materiales compuestos, los sistemas de navegación por satélite, los motores a reacción increíblemente eficientes. Todo tiene su raíz en esos primeros días de prueba y error. Y lo inquietante, lo que realmente nos debería hacer reflexionar, es que, como tantas veces en la historia, el progreso no nació de la seguridad, de la planificación cuidadosa o de los comités de expertos. Nació del riesgo. Un riesgo puro y absoluto que alguien estuvo dispuesto a asumir. Nació de la valentía de unos pocos que miraron al cielo y en lugar de ver un límite, vieron un camino. Esa es una lección que trasciende la aviación. En la ciencia, en el arte, en la exploración, los grandes saltos hacia adelante casi siempre los dan aquellos que se atreven a caminar por el borde del abismo, aquellos que están dispuestos a fallar espectacularmente en busca de un éxito que cambie el mundo. Así que la próxima vez que estés sentado en un avión mirando por la ventanilla las nubes pasar, tómate un segundo. Recuerda a esos pioneros, con sus gafas de aviador y sus máquinas de madera y tela. Recuerda que tu viaje tranquilo y rutinario es el resultado de su audacia y su sacrificio. Y quizás, solo quizás, te inspire a tomar tus propios riesgos calculados en busca de tu propio progreso. Si te ha gustado esta reflexión sobre los orígenes de la aviación y cómo el riesgo impulsa la historia, no olvides darle a me gusta a este video. Y para no perderte más historias como esta,
que exploran las ideas y los eventos que han dado forma a nuestro mundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme.